Estás escuchando El Observador Internacional. Bienvenidos a un nuevo episodio del Observador Internacional. Mi nombre es Horacio Cabac. Como cada semana les damos la bienvenida y gracias por participar de esta conversación que mantenemos a la distancia con el Observador Internacional, Muki Tenenbaum. Bienvenido, Muki. ¿Dónde estás? Estoy en Francia, sigo en Francia. No me muevo de Francia. Es No que te está mueves de muy lindo Francia. acá, ¿viste? Sí, Verano, el mar. claro. Bueno, esta conversación la estamos manteniendo a la distancia la última semana de julio, aquí en la ciudad de Buenos Aires y alrededores, lluvioso, fresco, en Francia. No, Francia, calor, lindo, sol, fabuloso. Sobre la Mediterráneo, si no, no puedo decir, no puedo hablar en nombre de toda Francia, ¿sí? Está Pero a bien. 300 kilómetros de Barcelona, Barcelona llovió como loco los últimos 3 días. Acá precioso, muy, muy, muy lindo. La Perfecto. verdad que está muy lindo. Está muy bien. Bueno, y no te digo a mitad de camino, pero un poquito más al norte tenemos a Brasil. ¿Hablamos de Brasil? ¿Qué te Dale, parece? Hablamos de Brasil, la situación de Brasil en dale. este momento. ¿Cómo está Brasil en el tablero geopolítico? Ah, pero no en fútbol, vos decís. No, en Brasil decime qué se siente, tener en casa a tu papá. No, vamos a hablar de política y economía. Brasil tiene problemas serios. Primero que Brasil tiene un gobierno que, recordemos, el presidente es de izquierda y el vicepresidente es de centro derecha, ¿sí? Ujú. Fue una coalición que se armó para destronar a Bolsonaro. Y entonces ya eso es tensión, él no tiene mayoría en el Congreso, el Congreso tiene que negociar absolutamente todas las leyes, pero el presidente de Brasil tiene mucho poder, constitucionalmente hablando, ¿sí? Uno son de los presidentes fuertes, ¿sí? Hay presidentes más fuertes, menos fuertes, según las constituciones, y Brasil es uno de ellos. Y Lula hace todo lo que puede para que sea él el que decida y darle el mínimo posible al Congreso, que está recontrafracturado. Tenemos un presidente que básicamente es un criminal. Sí, no nos andemos con chiquitas, ¿sí? Cuando lo condenan a 9 años de cárcel, etcétera, ese juez no tenía jurisdicción, cosa que probablemente fue inventada para que Lula pueda volver a presentarse a presidente y ganar y ahora presentarse a la reelección. Entonces, la pregunta que tenemos es, el tipo fue elegido porque le tenía más miedo a Bolsonaro que a él. Ahora la cosa se está dando vuelta y tiene mucho peor números, tenía mucho peor números Lula y mucho mejor Bolsonaro. ¿Qué hizo él? Aceleraron el juicio a Bolsonaro y ahora lo tienen básicamente, no lo arrestaron adentro, pero le prohibieron usar redes sociales. Está básicamente detenido sin casi ningún derecho y ayer testificó un ex miembro del ejército que dijo que Bolsonaro tenía un plan para asesinar a Lula. Y está todo preparándose para mandarlo a Bolsonaro a la cárcel para que Bolsonaro no se pueda volver a presentar. El Claro. problema de Lula es que el hijo de Bolsonaro no es menos popular que Bolsonaro y probablemente mucho más sofisticado que Bolsonaro. ¿Qué onda? ¿Qué pasa en Brasil? Porque a veces nosotros cometemos el error de comparar con lo que pasa en la República Argentina y cada vez que hay un cambio político como el que hubo en la República Argentina, del kirchnerismo a Macri, después el kirchnerismo, después el mileísmo, son como diametralmente opuestos y cambia absolutamente todo. Cambia la política, cambia la economía, cambia el enfoque que se le da a la obra pública. ¿Qué pasa en Brasil a nivel institucional cada vez que hay un cambio de estas características? Mira, Brasil tuvo buenos cambios, es decir, cambios que fueron, yo te diría, no traumáticos, ¿sí? Más o menos, aun cuando el cambio es de color, ¿sí? Hablando de color, estuvo Color de Melo, ¿te acordás el presidente? Otro más Por que terminó en supuesto, la cárcel. claro. Sí, sí. Sí. Brasil tuvo presidentes bastante buenos, ¿te acordás el que fue ministro de Economía antes de eso y después fue presidente? Cardoso. Sí, Cardoso, un tipo muy capaz, que sacó a Brasil de una crisis económica terrible. Te recuerdo que en algún momento, antes del Real estaba el Cruzeiro, y el Cruzeiro se devaluaba a una velocidad como el peso argentino en la época de Menem, Ujú. o como la moneda de Perú, que se convirtió después en el INTI, sí, el INTI peruano, y el Córdoba nicaragüense, que eran monedas que se devaluaron en miles de por ciento, y Cardoso lo sacó, primero como ministro de Economía, después fue un excelente presidente, y después de él creo que ahí apareció Lula, me parece, después de Cardoso, si no me equivoco, y la transición fue bien. Lula era otro Lula, Lula era un socialdemócrata moderado cuando asumió. No sé, ¿vos te acordás? ¿Sí? La Sí, asunción de... por supuesto. Yo estaba en Brasil el 1 de enero de ese año, porque se asume el 1 de enero en Brasil. Yo estaba en Bahía. Y me acuerdo la emoción de la gente, etcétera. Él tenía el cuento de él, de que es un tipo que vendía maníes en la playa.
¿te acordás? Ujú. Sí, Era claro, su... claro. Sí, sí, él tenía toda una historia personal, un tipo agradable, sindicalista, pero no histérico. Una cosa bastante moderada. Y a Brasil le empezó a ir bien, le siguió yendo bien porque al final tenía el viento de cola que le había puesto Cardoso. Eh, la situación de Brasil, primero, demográficamente Brasil es muy distinto a la Argentina. No se parece en nada a la Argentina. Primero que es un país que casi toda la población está concentrada sobre la costa. O no muy lejos de la costa. Brasil, el Ujú. interior es gigante, mucho más grande. Claro. Segundo, que tiene una población, un porcentaje importante de negros y de mulatos, muy importante, y que, contrario a otros lugares, se hicieron parte de la sociedad. Si bien hay bastante racismo dentro de los brasileros y los negros en general son más pobres que los blancos, y después el problema más grave que tiene Brasil, que la Argentina lo tiene mucho más chico, que son las favelas, que en la Ujú. Argentina las villas miserias, o como les gusta llamar, las villas de emergencia. Vos sabés que Sí. la palabra villa miseria la instituyó el padre de Berbitsky. Berbitsky, el periodista, ¿sabés quién hablo? Sí, ¿Sabés, claro, no? por supuesto. Sí, sí, sí. El padre de él era un tipo, un periodista muy serio, y él instituyó el nombre de la palabra Villa Miseria. Y, bueno, Brasil tiene el problema gravísimo de las favelas, que más que todo por el crimen organizado que se armó allá. Otra cosa que tiene Brasil y que no tiene Argentina es crimen organizado. Cuando me refiero a crimen organizado, no es que en la Argentina no hay familias de criminales o bandas de criminales. Lo que no hay es un Estado dentro de un Estado, que Ujú. son las favelas en Brasil. Esto dificulta todo muchísimo. Además tenés un problema de un idioma que se habla solo en Brasil y, bueno, y Portugal, ¿sí? Y Angola, Mozambique, un idioma que lo tiene bastante encerrado a Brasil desde el punto de vista cultural, ¿sí? Cosa que Argentina tiene la ventaja del castellano, donde se habla en muchísimos lugares, incluyendo una España que es infinitamente más ebulliente, ¿no? Con más burbujitas que Ujú. Portugal, que es un país más apagado desde el punto de vista Claro, intelectual y cultural. claro, Entonces, claro. te tiro algunas de las cosas, ¿sí? Que van ocurriendo que diferencian mucho a la Argentina de Brasil. La Argentina es un país con una homogeneidad racial muy grande y con básicamente una sola religión. Brasil tiene dos religiones, el catolicismo y los evangélicos, que son un porcentaje muy importante de la sociedad allá. Lo que pasa es que Argentina además tiene un límite con Brasil y es su gran socio comercial, Brasil, para Argentina. Claro. Cosa que no es para Brasil. Brasil tiene el socio comercial más grande, es China. Ujú. Así que creo que le di una mirada desde arriba, ¿no? Al Brasil No, general. interesante, interesante. No, y ahora te quería plantear con respecto a esto, ¿no? Los socios comerciales. Argentina también, según el gobierno que tiene, va cambiando el interlocutor, se acerca más a Estados Unidos, se aleja un poco de Estados Unidos, se acerca más a China. ¿Qué pasa con Brasil? Pensando en lo que pasa ahora, en este tironeo con Trump, pero previamente a este tironeo, ¿cuál es la actitud de Brasil con respecto a la elección de sus socios comerciales? Brasil es un país que produce muchísimo. Y quiero primero desmitificar algo. ¿Viste los aranceles que le puso Estados Unidos a Brasil? Sí, Brasil exporta a Estados Unidos menos que lo que Estados Unidos le exporta a Brasil. Es decir, una guerra de aranceles Estados Unidos pierde, cosa poco común, ¿sí? En general, Estados Unidos es un importador neto y un exportador claro, menor. En el caso sí. de Brasil no es así. Brasil lo que tiene es un país con una industria muy fuerte, incluyendo una industria, por ejemplo, aeronáutica. Todo el grupo Embraer, ¿sí? Es un grupo serio, es un grupo importante. Vos me imagino que viajaste en aviones que son de Embraer, pero en Sí, Europa, en Asia, ¿sí? Estamos hablando entonces de un país con ínfulas de potencia. No me refiero a cuando Argentina, ¿te acordás cuando Perón llamó a Argentina potencia? Así que me causaba mucha gracia. Brasil es en algún lugar una potencia y de hecho formó parte de los BRICS. Y los BRICS cuando empezaron eran cuatro. Eran Rusia, China, India y Brasil. Y de hecho, BRICS, la primera palabra es de Brasil, ¿no? ujú, claro, Eh, y iba a ser una alternativa, de alguna forma, al poder americano, que por supuesto fracasó, porque además no se llevan bien India y China, por ejemplo, ¿sí? Rusia e India más o menos. Y entonces la idea de Lula, es decir, gracias a los BRICS hubo un acercamiento mayor y mayor a China. Con Estados Unidos tiene una relación muy especial y además tiene una política migratoria y de aduanas
basada en la reciprocidad. Esto es una ley que hay en Brasil. Estados Unidos te saca una foto cuando entras a Estados Unidos, y necesitas visa para entrar a Estados Unidos, y cuando llegas te saca una foto y te toman las huellas digitales. Inmediatamente Brasil, ya exigía visa a los americanos, también puso lo de las fotos y las huellas digitales. ¿Cuál era el secreto? El secreto es que las computadoras donde sacaban las huellas digitales y las fotos de los turistas americanos, que siempre estaban separados de todos los demás, porque todos los demás entraban sin visa a Brasil, y ellos entraban, se tiraban a la basura, es decir, no estaba ni conectada la computadora. Era solo para mostrar reciprocidad. Y esto es Claro. típico de Brasil, ¿sí? Muy importante la imagen, ¿sí? De que somos iguales a los americanos. De hecho, tienen un territorio más o menos del mismo tamaño que los Estados Unidos, ¿no? Claro, claro, claro. Es interesante esto. ¿Y qué hay detrás? Porque siempre hay un detrás, y por eso me divierte siempre conversar con vos. ¿Qué hay detrás de esta política de aranceles de Trump? Trump ya lo hizo con varios países, lo hemos conversado varias veces, y siempre hay un detrás. Nunca es solamente esta cuestión comercial. ¿Qué hay detrás de esta posición de Trump de endurecimiento con Lula o con Brasil? El problema de Trump es que el derecho de él de poner, que no sea el Congreso americano, de poner aranceles, es cuando hay un tema o de seguridad nacional o de emergencia nacional o de lo que sea. Entonces, con México él lo pudo hacer porque México están ¿cómo se llaman? Las bandas de los narcotraficantes, por supuesto los 14 millones de mexicanos y mexicanos y centroamericanos que entraron a pie a Estados Unidos en la época de Biden. Él tenía un motivo para poder poner aranceles y con otros países era un tema también a veces de comercial. Con Brasil, el motivo que él no podía decir es porque no le gusta el gobierno de Lula, que es un gobierno que está muy acercado, muy cercano a China y a Rusia especialmente. Cuando fue la reunión de los BRICS, la anterior, y fue en Brasil, Lula le dijo a Putin que venga, que no lo van a arrestar. Inmediatamente salieron jueces en Brasil y dijeron, bueno, me vas a decir lo que tengo que hacer, si yo quiero lo voy a arrestar, ¿sí? A Putin, porque Putin tiene un pedido de captura internacional emitido por la corte esa de payasos de la Corte de Justicia Criminal Internacional, ¿sí? De la cual hablamos, ¿te acordás en su momento? Sí, claro. Entonces, ¿te acordás que cuando Trump viene la primera vez, Lula viaja a Estados Unidos y hay una química brutal entre ellos? Así, no sé si te acordás, era muy impresionante cómo Lula lo había logrado caerle simpático a Trump. Ahora con las políticas nuevas de Lula y el hecho que él persiga a Bolsonaro. Y acá viene la historia. Bolsonaro es un trumpista, ¿sí? Y Trump ya le dijo a Lula y lo avisó que lo están persiguiendo a Bolsonaro como lo perseguían a él en Estados Unidos. Y acá aparece un personaje, porque es un personaje, que es el presidente de la Corte Suprema de Brasil, que sale a amenazar básicamente a quien sea, y dijo a Estados Unidos que nosotros vamos a hacer lo que creemos que tenemos que hacer y usted no se meta, somos un país independiente, soberano, y lo que yo llamo la soberbianía, ¿sí? Somos Ujú. soberanos y no sé cuánto. El presidente de la Corte Suprema es un socio de Lula. Es decir, lo sacó a Lula de la cárcel, le permitió correr a ser presidente, y entre ellos hay una relación claramente muy especial, y le deja incluso hacer decretos a Lula, que normalmente cualquier juzgado se los anularía, y a cambio de esto, Lula le da protección al presidente. El presidente de la Corte decidió en un momento determinado que X, es decir, que es Twitter, para poder hacer tweets en contra del gobierno, o perdón, en contra de que, por ejemplo, hablando mal por ejemplo, de la Corte Suprema de Brasil, él le prohibió a Twitter funcionar en Brasil. 45 días, ¿te acordás? No hubo Twitter. Y después le exigió a él que le entreguen toda la información de lo que la gente tuitea y quién son los que tuitean. Y ahí Elon Musk le dijo, te podés tirar de un balcón. No lo pienso hacer. El otro amenazó y dijo que voy a sacar una orden de arresto contra la gente de Twitter que tengo en Brasil. De hecho, metió gente en cana. Y incluso lo amenazó a Musk. Por otro lado, es el que está persiguiendo a Bolsonaro, ¿sí? Es el hombre que hace la persecución o la prosecución, dependiendo cómo lo quiera llamar, ¿sí? O es el fiscal
perdón, no es el acusador o es el que lo persigue, es un tema abierto a la discusión, pero le prohíbe a Bolsonaro, por ejemplo, escribir en cualquier red social, ¿sí? Es un semidictador el presidente de la Corte de Brasil y Trump como respuesta, le sacó la visa a él y a todos los jueces de la Corte Suprema que votaron con él y les congeló todas las cuentas bancarias que tiene sanciones en Estados Unidos y las tienen. Y esto calentó mucho las cosas, subió un poquito la popularidad de Lula y con esa historia, con esa pelea, Lula empezó a hablar de soberanía y, como dije yo antes, soberbianía, y están en medio de una pelea entre Estados Unidos, en la cual parte de la pelea son estos aranceles que Trump le metió de 50% y que Brasil parece no quiere negociar con Estados Unidos, o le viene bien a Lula tratar de no negociar para ver si lo reeligen, aún teniendo una presidencia bastante desastrosa. ¿Qué pasa con China y qué relación tiene Brasil con China? Bueno, como te dije, son socios de los BRICS. China es el más importante socio comercial de Brasil, le compra, por supuesto, toda la soja y muchísimas otras cosas más. Y China le vende lo que vende China, ¿sí? Cosas electrónicas y especialmente teléfonos y autos. Cuando Estados Unidos le cerró básicamente la puerta a China a los autos chinos, los chinos empezaron a regalar los autos y a vender autos como usados, porque hay una regla que un auto usado paga menos aduana, y entonces agarraban un auto y decían que era usado, pero no hizo ni un solo kilómetro nunca. Trataron de engañar a los chinos, los brasileños se dieron cuenta y les enchufaron 35% de aranceles a los autos chinos. La situación es buena, China necesita a Brasil bastante y se va a aguantar cualquier berrinche de Brasil con tal de escupirle el asado a Trump, ¿no? Y a Estados Ujú. Unidos. ¿Podríamos decir que Lula desde Brasil es el único que está en condiciones de disputarle cierta hegemonía a los Estados Unidos en la región? Es una buena pregunta porque a ver, Lula tiene como socios hoy a Boric en Chile, a, Sí, a, a Petro en Colombia. claro. Eh, Era socio de Maduro, pero fue demasiado para él, ¿viste? Cuando Maduro empezó, ya robó las elecciones, en Sí. algún momento Lula tuvo que abrirse de eso porque se dio cuenta que lo que hacía Maduro era Fidel Castro, ¿sí? Ujú, claro. Pero igual tiene muy buenas relaciones con Venezuela, con Cuba, con Nicaragua, con todos esos países, con Uruguay, ahora que hay un presidente populista de izquierda en Uruguay, Sí, y con Pedro Sánchez en España, claro. con el cual se alió bastante, está bastante cercano a Pedro Sánchez en España. Eh, Reemplazar, no veo cómo, tendría que dar plata, tendría que ayudar, tendría que ser, y yo creo que, ¿sabes qué? Yo creo que Brasil ni lo intenta Ujú, fuera de este tipo de relaciones. claro. El problema de Brasil, que si Brasil sigue teniendo tiene un problema muy serio que hace con las exportaciones. Si no puede exportar lo que tiene que exportar a Estados Unidos, pero tiene la ventaja, como te dije, que importa más de lo que exporta y tiene alguna carta para jugar contra Estados Unidos y en algún lugar convertirse en ese que se le para a los yanquis y les dice que no. ¿Sí? A Trump, el deporte dice, no, me paré y le dije que no a Trump. Ahí Ujú. puede ser algo, pero yo no lo veo a él como líder sudamericano. Nunca se erigió como tal, ¿eh? No lo vimos en esa. Bien, bien. ¿Cómo está económicamente Brasil hoy? A ver, ¿comparado con qué? Comparado de... Con... No, por ¿Cómo? ahí comparado con la historia de Brasil, viste que hay momentos que los países tienen mejores momentos, peores Sí, momentos, sí, momentos de recu... está en un momento medio, pero está peor que con Bolsonaro. Y Ajá, la gente se acuerda. Tiene poca inflación, no mucha, tiene inflación. sí. Tiene un problema con las tasas de interés. Y tiene un problema con que él quiere repartir plata que no puede porque el Congreso no se lo aprueba. Y los presupuestos van y vienen y tiene problemas serios y tiene que negociar con muchas facciones. El Congreso está muy, muy dividido. Me refiero no de a dos partes, sino hay montones de partidos políticos. Y es un Congreso que tiene una historia de corrupción muy grande. Te recuerdo que estaba Lavallato, ¿sí? El Sí, famoso claro, escándalo. Que ese obvio. sí, mira, si querés pensar la influencia de Brasil en América Latina, y bueno, Odebrecht y Lavallato, el escándalo estuvo en toda América Latina, en Perú, en Colombia, en Venezuela, se metió en todos lados. También acordate que en México tenemos un gobierno muy de izquierda, que también es afín a Lula.
Pero si Trump se lo pone entre ojos, la va a pasar mal Brasil. Puede ser que Lula sea reelegido por eso, puede, yo creo que no, pero puede ser. Y yo creo que el próximo gobierno de Lula va a ser más tendiente a ser kirchnerista que lo que fue el primer Lula, ¿no? ¿Por dónde pasa la economía de Brasil, digamos? ¿Cuáles son en qué es fuerte Brasil en este momento? En dos cosas. Yo te diría que la fuerza más grande es la agricultura y el petróleo. Brasil tiene una Petrobras que no le está yendo bien económicamente, que está muy mal manejada a nivel gubernamental, muy mal manejada. La maneja el Estado se apropió básicamente de Petrobras, si bien es una compañía que está en la bolsa, y le hizo bastante pelota. Es decir, no le está yendo bien a Petrobras, pero Brasil es un exportador neto de petróleo. Y la agricultura de Brasil es inmensa, el poderío de agricultura yo te diría, uno de los grandes competidores en el tema de la agricultura. Pero es una agricultura extensiva, la verdad, la de Brasil. Y la inteligencia artificial que llega ahora es su agricultura intensiva, es decir, va a ganar el que hace las cosas mejor, no el que hace más. Y creo que tiene un problema serio de no tener inteligencia artificial Brasil. Brasil, a diferencia de China, que tiene algo de inteligencia artificial, Brasil no lo tiene y le están cortando también bastante accesos a Brasil y es posible que no lo deje tener chips Estados Unidos. Y eso se va a agravar mucho en Brasil, porque dentro de 3 o 4 años la inteligencia artificial va a seguir marcando las diferencias entre los países. Así como Israel y Irán en su momento, en la última guerra, se demostró la superioridad de la inteligencia artificial israelí sobre la falta de inteligencia artificial en Irán, esta diferencia sigue agrandándose. Y lo mismo le va a pasar a Brasil. Si Brasil se queda atrás con la inteligencia artificial, va a tener un problema porque los otros países de América Latina, especialmente, supongo que Colombia va a caer Petro y Boric se va a ir de Chile, supongo que en ese caso Estados Unidos lo va a ver más como aliados a esos dos países, ni hablar de Milei, ¿sí? Entonces van a tener más acceso. Creo que ese es un problema. Pero la economía brasilera es una economía de agricultura, de industria y de petróleo. Y de, Ujú. y de piedras preciosas, sí, ese tipo de cosas. Claro, claro, claro. Recién hablabas de la situación del presidente de la Corte Suprema, este caso tan específico que describías. A nivel justicia, ¿qué tanta credibilidad tiene la justicia de Brasil? Porque recién hablabas de este caso Lavallato, que se lograron condenas que acá en Argentina son inimaginables, pero al mismo tiempo, ¿qué tanta confianza hay en la justicia de Brasil? Cero, cero, muy poca, muy, muy poca. Después de lo que hizo la Suprema Corte con Lula, nadie le cree ya nada. El daño que le hicieron al prestigio, que ya no era una gran cosa, el Lavallato era la demostración que funciona en el sistema judicial. Se sienta un juez de instrucción y corre una instrucción que termina tirando abajo todos los grandes de la industria brasilera, todos, y especialmente Odebrecht. Sí, que la compañía más grande de Brasil era ahora la segunda, la tercera, no importa, ¿sí? Esto le dio a Brasil por un momento la sensación que dio con Italia con la mafia. ¿Te acuerdas cuando la justicia italiana terminó con la mafia? Primero Sí, le mataron jueces, pero al final le ganó. sí. Parecía que en Brasil iba por ese camino hasta que no combinó más, hasta que alguien le pagó algo a alguien o alguien se hizo socio de alguien y ahí demostró y en este momento tienen muy mala. Todo brasilero con el que hables, y yo hablo con brasileros que son incluso partidarios del PT, del partido de Lula, del Partido de los Trabajadores de Brasil, incluso ellos dicen, no, la justicia no existe, no hay más. Y si a eso le agregás los niveles terribles de crimen que tiene Brasil, Brasil le gana a Brasil, yo qué sé, a veces Honduras, ¿sí? Estamos hablando ¿vos te acuerdas que yo hablé desde Río en su momento? Ujú. Pero no sé, yo no podía salir a la calle después de las 6 de la tarde. No podía salir, no es que, sí, te podés ir con un auto que te lleve y te deje justo en la puerta del restaurante y cuando vas al restaurante no salga del restaurante que no venga. Vive así la gente. Y estamos hablando de Río de Janeiro en los mejores lugares, en Leblon, en Copacabana, en Ipanema. Imagínate lo que es el interior. Es un desastre. En la parte de, de crimen, del crimen organizado, es un desastre. Y cuando empiezan a haber guerras entre ellos, entre el comando, creo que uno se llama Comando General y el otro Comando Vermelho, viste que se matan en la calle,
Es muy, 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 muy bravo y es un tema que le molesta y por eso Bolsonaro fue elegido. Bolsonaro no fue elegido porque Lula era corrupto. Bolsonaro fue elegido porque les prometió que iba a terminar con la criminalidad y no anduvo, ¿sí? No es tan fácil, no es tan simple y seguro cuando tenés tanta gente corrupta. El partido de Bolsonaro no es un partido puro, ¿sí? Es un partido con muchas historias de corrupción también. Brasil es un país con Ujú. mucha corrupción, mucha, mucha, mucha corrupción. Es endémico. Claro, claro, claro. Y escúchame, y a nivel relación política con los militares, digamos, te lo pregunto, porque en gran parte Sí, sí. del continente hubo dictaduras militares. ¿Cuál es la relación y qué tanta importancia le dan a los militares en Muy Brasil? importante. El ejército en Brasil es muy importante, es muy poderoso, está muy bien armado. Eh, Cuando Menem desarma el ejército argentino, básicamente le saca toda la plata y termina con todo el ejército para que no tengan más golpes de Sí, Estado, básicamente lo que hizo, Brasil solamente fue agrandándose el ejército. El ejército no perdió, yo te diría que es de las instituciones que más confían los brasileros. Pero es un ejército dedicado a la democracia, si no lo veo haciendo un golpe, a menos, no sé, a menos que pase algo muy especial, no los claro. veo golpistas. Él cambió muchísimo, él fue sacando generales para purificar, para que sean más afines a él, y ahora tiene un ejército con el que se lleva bien, pero es muy independiente el ejército, es un poder independiente, te diría, en Brasil. Y escúchame, y a nivel futuro, porque da la sensación, ¿no? Parece que vive en una situación parecida a la de Estados Unidos, donde no hay un recambio de los líderes políticos y vuelven con Lula, que ya tuvo sus 2 mandatos, y la otra posibilidad de Jair Bolsonaro, que algunos dicen que es un perseguido político. O sea, ¿hay recambio político en Brasil? Bueno, lo hubo con Bolsonaro y podría haberlo ahora. El problema es que la derecha y el centro derecha están divididos en varios partidos políticos que Ajá, no se llevan bien. Ellos ya tuvieron coaliciones que terminaron mal. El Color de Melo vino con una coalición como esa, y otros presidentes, y Cardoso también. Hay unos partidos del PMBD, hay partidos de centro, hay partidos casi de centro derecha, y es muy fragmentada la política brasilera. Eh, pero sí, pero yo te diría que hay una alternancia. Lo que pasa es que Lula está en este momento repartiendo toda la plata que puede para ser reelecto. Es el mismo sistema que usó Cristina, ¿sí? Que usó Massa. ujú, sí. Y yo supongo que cuando nos acerquemos a las elecciones, la inflación puede llegar a subir solo porque él dilapida. Lo que pasa es que el Congreso no lo deja gastar tanta plata, pero si el juez se pone de su lado y le saca un decreto, una decisión de la Suprema Corte, él va a estar terminando el mandato con inflación, pero comprando a la gente. Y vamos a ver qué le va a pasar a la gente. Creo que los brasileros miran hacia Milei. La sensación que yo tuve cuando estaba en Brasil, todo el mundo me hablaba de Milei. Oh, Milei, Milei, Milei. Si Milei le va bien y logra terminar estos meses y ganar las elecciones que vienen ahora, las del medio término, y sigue bajando la inflación y mejora la situación económica, y yo creo que los brasileños, por lo menos gran parte del sur, va a mirar hacia Argentina, hacia el ejemplo argentino, ¿sí? No es Argentina, no, porque Claro. no nos quieren nada los No, brasileños, ¿sí? claro, claro, La rivalidad, la rivalidad de fútbol, sí, no, tampoco, no hay odio, al contrario. claro, claro. Pero digamos, no, Brasil no depende de Argentina como Argentina sí depende de Brasil. Sí, por ahora, sí, Argentina, si van a venir las inversiones que van a venir, va a depender cada vez menos de Brasil. Y acuérdate, empieza a entrar en juego la inteligencia artificial. Y cuando empiece a entrar en juego la inteligencia artificial, una de las cosas que trae es una subida brutal de productividad. Y eso quizás hace que Argentina necesita menos a Brasil y se dedique menos a exportar a Brasil. Acordate que el petróleo, el año que viene, este año o el año que viene, no me acuerdo de los dos, en Argentina va a exportar en dólares más petróleo que soja. Y el petróleo no va a Brasil, ¿sí? Y escúchame, y volviendo al punto de partida de todo esto que es esta cuestión de la situación de Lula, las tensiones con Estados Unidos, esta nueva forma de hacer política que tiene Trump, ¿hacia dónde hacia dónde puede evolucionar? Porque da la sensación que Brasil lo que está diciendo es Estados Unidos de ninguna manera se puede meter en cuestiones económicas y judiciales fronteras hacia adentro.
Sí, está apelando al nacionalismo de la gente y es lo que es la apuesta que le queda. ¿Sí? La gente iba a votar, no lo iba a votar. Estaba muy mal en las encuestas él. Ahora está mejor en las encuestas, pero no sé cuánto dura. Y no sé qué pasa cuando llegue el momento en donde el bolsillo empiece a estar en juego. Ujú. Acá hay muchas cosas que hay que tomar en cuenta. Una de las cosas que trató de hacer Massa con Milei es decir de que él iba a ser esclavo de Estados Unidos, ¿sí? Y no le funcionó en la Argentina. Es cierto que Argentina está en una crisis mucho más profunda de la que está Brasil. Pero vamos a ver qué va a pasar hasta las elecciones en cuanto a crisis. Yo no confío en la economía brasilera. Creo que Brasil se va a resentir la economía brasilera y bastante. Y vamos a ver qué le va a pasar a la gente cuando pase eso. Pero Brasil tiene un nivel también muy alto de analfabetismo o de Ujú. alfabetismo muy precario, cosa que Sí, Argentina no tiene. No digo claro, que todo el mundo de la Argentina son Borges, pero es un país con un sistema educativo que saca gente más o menos bien. En Brasil no. Brasil es... yo he hablado con brasileros, yo hablé con brasileros muy arriba económicamente y gente con, yo te diría, una ignorancia activa, ¿eh? bien. Sí, 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 no me fui impresionado. No digo que no hay, por supuesto, Ujú. intelectuales y artistas y todo, ¿sí? Estamos hablando de un país muchísimo más grande que Argentina, No, pero claro. no hay, ¿sabes qué? No se aprecia la cultura. En la Argentina los grandes escritores son admirados, los ajedrecistas en la Argentina eran admirados, ¿sí? Hoy ya Sí. no. Esto Brasil nunca lo tuvo. Y además, como le está yendo mal en fútbol, esto no es un chiste. El fútbol es muy importante para los brasileros. Y le está yendo mal, eso nunca le hace bien a un presidente brasilero. Vamos a ver qué va a pasar. Mira vos. Y escúchame, y la pregunta que tengo para hacerte es, ¿por qué Trump elige este enfrentamiento con Lula en este momento? Elige el enfrentamiento con Lula como te dije, porque está en los BRICS. Él odia los BRICS. Y la India, que está en los BRICS, es lo suficientemente grande como para que Estados Unidos no se meta demasiado con ellos, ¿sí? Brasil es más cómodo, y aparte acordate de la doctrina Monroe, ¿sí? Brasil es América. Ujú. Y América para los americanos, no se refieren para todos los americanos, se refiere para los norteamericanos, ¿sí? Es decir, Claro. el tema es es en el hemisferio de él. Es lo que ya dice, es en el patio de atrás de Trump. La segunda cosa tiene que ver con las declaraciones de Lula y el hecho que Lula está alineado con, por ejemplo, Hamas, con Hezbollah, con Irán, está junto con Irán en los BRICS. Ellos los trajeron a los BRICS, a Irán. Está a favor de Rusia contra Ucrania. Dice ser neutral, pero claramente no. Y además es amigo de otro enemigo de Estados Unidos, de los nuevos, que es Pedro Sánchez en España. A eso le viene bien a él. Y los latinos en América Latina no son brasileros. Perdón, en Estados Unidos. No son Ujú. brasileros. Entonces, pelearse con México es más complicado. Pelearse con Brasil tiene, tiene, tiene para ganar. Lo que pasa, como te digo, si se llega a joder las exportaciones americanas a Brasil, el número puede salir después mal, pero nadie hace esa cuenta. No hay nadie haciendo una cuenta país por país por país, ¿sí? La cuenta es general y por ahora Trump le está yendo muy bien económicamente, muy, muy bien económicamente, así que tranquilo y distrae. No te olvides que a Trump le gusta distraer, ¿sí? Habla de un tema Claro, para distraer del otro y es un grande, es un entretenimiento es su experticidad. claro, claro, claro. Así que creo que también pasa por ahí. Bien. Muki, siempre es un placer conversar con vos. Nos encontramos nuevamente la próxima semana. Así es, el placer es todo mío Muchísimas y, gracias. y nos vemos dentro de una semana, como siempre. Exactamente. Por supuesto, siempre recomendamos el episodio también de podcast que hace Muki junto a Claudio Suchovicki, donde hablan de finanzas e inteligencia artificial, sumamente interesante, si es que nos extrañan esta semana. Buena semana, Muki, hasta la próxima. Un gran abrazo. Otro para vos. Esto fue El Observador Internacional, esta conversación que mantenemos a la distancia con Muki Tenenbaum. Mi nombre es Horacio Cavaki y los esperamos en el próximo episodio.